Buen día viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. El día de hoy les hablaré acerca de el río Amazonas, la maravilla natural del planeta. La Amazonía es considerada como la mayor reserva de recursos naturales biológicos de la Tierra. Estas extensas tierras de selvas tropicales son atravesadas por el poderoso río Amazonas. Sus aguas albergan de entre 2.500 a 3.000 especies de peces y da vida a la Amazonía. El río Amazonas está compuesto por el sistema fluvial más grande y más largo del mundo. Según científicos, recorre una distancia de 7.062 kilómetros. Es el río más voluminoso de la Tierra, 11 veces el volumen del río Mississippi. Tan solo el Amazonas transporta la quinta parte del agua fluvial del planeta, por lo que no es de extrañar que su caudal supere el de los otros 5 siguientes ríos del ranking mundial juntos. El Amazonas atraviesa Colombia, Perú y Brasil. La cuenca hidrográfica del río Amazonas, es decir, todo el sistema fluvial conformado por el río Amazonas y sus ríos tributarios, cubren alrededor del 40% del continente sudamericano con sus poco más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Su cuenca se moviliza por gran parte del territorio sudamericano, abarcando 9 países de Sudamérica: Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. El río Amazonas además tiene el récord de río más caudaloso del mundo, con 219.000 metros cúbicos de agua por segundo. Además es el más grande del mundo por flujo de agua. Emite la asombrosa cantidad de 12.540.000 metros cúbicos de agua por minuto. Suficiente cantidad de agua para emitir energía, la de tan solo un día, para mantener a la ciudad de Nueva York con electricidad durante al menos 9 años. La profundidad del río Amazonas varía. En algunas zonas se ha registrado de 20 a 50 metros, mientras tanto en otras de 90 a 100 metros. El sistema fluvial del Amazonas tiene más de 1.100 ríos afluentes, más de 25 superan los 1.000 kilómetros de longitud. Algunos de los principales son los ríos Napo, Pastaza, Caquetá, Chambira, Tapajos, Nanay y Guayaga. Fue en el año 2010 cuando finalmente se pudo confirmar que el río Amazonas es el río más largo del mundo. Las investigaciones llevadas a cabo permitieron determinar que el río Nilo tiene 6.853 kilómetros de longitud, frente a los 7.062 kilómetros del río Amazonas. Su nacimiento se encuentra en los Andes del Perú, más exactamente en la región de Arequipa, en el Nevado Mismi, a más de 5.000 metros de altitud. Entre los diversos nombres que recibe el río Amazonas a lo largo de su curso, destacan sucesivamente los siguientes: Yoquetá, Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Marañón y Amazonas. Al llegar a Brasil, tiene un tramo conocido como Solimões. Aguas abajo vuelve a recuperar el nombre de Amazonas. El río se compone de 5 tramos: Ucayali, Marañón, Amazonas, Solimões y nuevamente Amazonas. Como ya mencionamos, el Amazonas, propiamente dicho, corre a través de Brasil, Perú y en parte de la frontera entre Colombia y Perú. Tiene una serie de importantes afluentes en Colombia, Ecuador y Perú, algunos de los cuales desembocan en el río Marañón y Ucayali y otros directamente en el Amazonas propiamente dicho. Los sistemas fluviales y las llanuras de inundación en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, cuyas aguas desembocan en el río Solimões y sus afluentes, se llama el Alto Amazonas. El Bajo Amazonas comienza donde las aguas de color oscuro del río Negro se encuentran con el río Solimões de color arena, y por más de 6 kilómetros estas aguas corren una al lado de la otra sin mezclarse. El clima del río Amazonas es cálido, lluvioso y húmedo. Las longitudes del día y la noche son casi iguales. Las noches, normalmente despejadas, favorecen la radiación relativamente rápida del calor recibido del sol durante el día de 12 horas.
Existe una mayor diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas que entre los meses más cálidos y los meses más fríos. Por lo tanto, la noche se puede considerar el invierno de la Amazonía. En Manaus, en Brasil, la temperatura promedio diaria se encuentra entre los 32 grados Celsius superiores en septiembre y a unos 24 grados Celsius en abril. La humedad es constantemente alta y a menudo opresiva. Según la época del año, el río Amazonas puede alcanzar los 48 kilómetros de ancho en algunos puntos de su curso. Entra en el Océano Atlántico en una amplia desembocadura de 240 kilómetros de ancho. La boca del sistema principal es de 80 kilómetros. Debido a estas inmensas dimensiones, es también conocido como el río Mar. En algunos puntos del río Amazonas, cuando la estación seca alcanza su pico, la anchura del río se reduce de 16 a 10 kilómetros. Durante la estación húmeda se expande tremendamente hasta los 48 kilómetros de amplitud. Existen numerosos estudios geológicos que sugieren que el río Amazonas se originó durante el periodo del Mioceno. Esto sucedió hace aproximadamente unos 12 millones de años. Nació principalmente como un río transcontinental en una época en la que las actuales Sudamérica y África estaban unidas en un solo supercontinente conocido como Gondwana. Se piensa que, debido a la inclinación, el río Amazonas fluía de este a oeste y no como lo hace en la actualidad. La elevación de tierra y la formación de los Andes tuvo lugar al final del periodo Cretácico. Esto sucedió como consecuencia de un choque de placas tectónicas conocidas como Nazca y placa sudamericana. Este choque de placas provocó que toda el agua se convirtiera en un mar interior y que poco a poco fue adquiriendo características pantanosas. Fue entonces cuando, hace 11 millones de años, el agua fue fluyendo hacia las tierras más bajas debido al bloqueo que existía de un flujo de agua ocasionado por los Andes y desembocando finalmente en el océano. Es decir, la formación agitada de la poderosa cordillera de los Andes fue la responsable de que las aguas del Amazonas comenzaran a fluir hacia su actual desembocadura, el Océano Atlántico. La forma actual del río Amazonas data de unos 2,4 millones de años. Esto la convierte en uno de los ríos más jóvenes. Las orillas del Amazonas y sus afluentes tienen una larga historia de asentamientos humanos. En el bosque lluvioso del Amazonas existieron sociedades sedentarias. Muchas de estas poblaciones vivían a lo largo de los ríos con sus medios de transporte, pesca y suelos fértiles que creaban. Durante el primer siglo de la llegada de los europeos, los asentamientos nativos fueron diezmados rápidamente debido a los virus que previa e inconscientemente trajeron junto con sus animales. El primer europeo que navegó en las cercanías del estuario del río Amazonas fue Américo Vespucio en 1499. En marzo de 1500, el conquistador español Vicente Ñáñez Pinzón fue el primer europeo que haya sido documentado en navegar por el río Amazonas. Pinzón llamó al arroyo Río Santa María del Mar Dulce, más tarde acortado a Mar Dulce, literalmente Mar Dulce debido a su agua dulce. En noviembre de 1539, Francisco Pizarro, quien conquistase el Tahuantinsuyo, nombró a su hermano Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito, el actual Ecuador, y lo facultó para emprender el descubrimiento del país de la canela y el dorado. Gonzalo Pizarro partió de Quito en 1541 para explorar el este de Quito en el interior de América del Sur en busca de El Dorado, la ciudad de oro. Estaba acompañado por su segundo al mando, Francisco de Orellana. Después de 170 kilómetros, el río Coca, en el actual Ecuador, se unió al río Napo, en un punto ahora conocido como Puerto Francisco de Orellana. La comitiva se detuvo por unas semanas para construir un bote. De Orellana continuó a través del río Napo. Se llevó a unos 57 hombres, el bote y algunas canoas. Dejó las tropas de Pizarro el 26 de diciembre de 1541. Tras una serie de acontecimientos, fue Francisco de Orellana quien fuese el primer europeo en recorrer el río Amazonas hasta la desembocadura. Fue él quien lo bautizó con el nombre de Amazonas.
debido a que durante su travesía, en algún tramo, fue atacado por guerreros nativos que en su mayoría eran mujeres, lo cual le recordó a De Orellana a las guerreras amazonas de la antigua cultura helénica en Grecia. En este viaje, De Orellana bautizó algunos de los afluentes del Amazonas como Río Negro, Napo y Jurúa. La expedición llegó a la desembocadura del Amazonas el 24 de agosto de 1542, demostrando la navegabilidad práctica del Amazonas. Años más tarde, el explorador portugués Pedro Teixeira fue el primer europeo en navegar a contracorriente el Amazonas. Ingresó por el Atlántico y llegó a Quito en 1637. Regresó por la misma ruta de 1648 a 1652. Posteriormente, se establecieron una serie de asentamientos coloniales y religiosos a lo largo de las riberas de los principales ríos y afluentes con el propósito de comercializar, esclavizar y evangelizar los pueblos indígenas de la vasta selva tropical. A fines del siglo XVII, el padre jesuita español Samuel Fritz, apóstol de los Omaguas, estableció unas 40 aldeas de misión. El medio siglo aproximado, que va de 1870 a 1920, estuvo marcado por la explotación del caucho en todos los países que comparten la cuenca del Amazonas. Desde las últimas décadas del siglo XX, la cuenca del Amazonas ha traído la atención internacional porque las actividades humanas han amenazado cada vez más el equilibrio de la ecología altamente compleja del bosque. La deforestación se ha acelerado, especialmente al sur del río Amazonas y en la zona alta de los Andes amazónicos. Está en nuestras manos el ayudar a reforestar nuestros bosques y selvas en la lucha por el equilibrio del medio ambiente. Toda pequeña acción suma y ayuda a reducir las consecuencias negativas de la contaminación en nuestro planeta. Por otro lado, el Amazonas, al superponerse a los límites de 9 países, no solo alberga una gran cantidad de fuente líquida, sino que es hábitat y sustento para infinidad de especies que coexisten a su alrededor. La vida silvestre es tan abundante que se estima que 1/3 de las especies animales del mundo se pueden encontrar allí, internadas dentro de la selva amazónica. Hay algunos hechos fascinantes y otros curiosos en torno al río Amazonas, algunos de los cuales son los siguientes. El río Amazonas es el hogar de un delfín que se sonroja, una especie altamente protegida que se puede encontrar en las cuencas del Amazonas, en Bolivia y Perú. En una expedición inolvidable por el río, puedes verlos emerger en busca de aire en el Amazonas. El boto o delfín rosado parece de color gris claro, pero cuando se emociona, se sonroja en un rosa pastel. A medida que envejecen, su piel se vuelve más transparente, lo que permite que el flujo sanguíneo sea más visible y se vuelvan aún más rosados. Con su enorme volumen, el río Amazonas contiene una 1/5 parte del agua dulce del mundo. Más del 20% del oxígeno mundial es producido por la increíble cantidad de flora en la selva amazónica. A menudo se la conoce como los pulmones del mundo. En 2007, un hombre llamado Martín Estrel nadó a lo largo del río Amazonas. Para completar su viaje a la jungla, Martín se movió a través del agua durante hasta 10 horas al día durante 66 días. Alrededor de 500 tribus amerindias indígenas llaman hogar a la selva amazónica. Se cree que alrededor de 50 de estas tribus nunca habían tenido contacto con el mundo exterior. El Amazonas tiene un ecosistema increíblemente rico. Hay alrededor de 40.000 especies de plantas, 1.300 especies de aves, 3.000 tipos de peces, 430 mamíferos y la friolera de 2,5 millones de insectos diferentes. El Amazonas es el hogar de una gran cantidad de fascinantes y mortales criaturas, incluyendo anguilas eléctricas, pirañas que comen carne, ranas venenosas, jaguares, anacondas, caimanes y serpientes venenosas. A lo largo del río Amazonas es posible encontrar albergues turísticos para todo tipo de gusto, tanto para aquellos que buscan una estancia relajante, alejada del ruido de la ciudad, como para aquellos en búsqueda de aventuras extremas. El río Amazonas es la sangre que fluye a través de una selva increíblemente vasta y diversa. Es la base de supervivencia para toda su cuenca y el hogar de miles de seres vivos. Un río que aún guarda muchas preguntas sin respuestas, pero que al mismo tiempo es una de las principales fuentes de vida del planeta. Amigos viajeros, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales.
Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más de nuestro contenido. Les ha hablado Gustavo y me despido hasta una próxima oportunidad.